Hola. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, profe, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas noches, profe. Buenas noches. Se pudieron anotar, algunos chicos me dijeron que no se pudieron anotar a las materias cuatrimestrales, otros vi que sí. Que los que se pudieron anotar, que les llegó un mail, ¿no? ¿Me confirmar? Una invitación. Sí, yo pude y me llegó el mail. Ok. Entonces los que no pudieron. Sí, a mí igual me llegó el mail. Ok. Ya tiene la fecha Hola, de los, ¿cómo? y ya tenía la fecha de los Para los exámenes finales. No se escucha y cortado. los cuatrimestrales, biología y problemática ambiental. Sí, en octubre. Ahí voy a pasarles el cronograma por correo. No lo pueden ver ustedes, ¿no? No tienen acceso al aula y en el Moodle de Secretaría Académica. No sé si lo pueden ver ustedes. Ahí está, vieron como las aulas de las materias, también hay un aula que dice Secretaría Académica y ahí están todos eh, los, los cronogramas de exámenes y todo el cronograma anual. Pero si no lo pueden ver, yo también tengo una página que dice coordinador. No, lo pongo en la de la materia, no importa. En la de ciencia de la Tierra. En alguna parte lo dejo ahí. Ahí me preguntan que apareció una aula nueva. No, sigamos usando la que dice Ciencias de la Tierra A y Ciencias de la Tierra B. Había una tercera que estaba mal esa, eh, que no se puede, que la habían creado y no la borraron, pero las que usamos son la A para la comisión A y la B para la comisión B. Hay una que no dice nada, pero esa no hay que tenerla en cuenta. Pero sí, los exámenes van a ser en octubre. Ahora no se pudo hacer los exámenes porque terminó, como empezamos tarde, eh, no se, no se pudo generar todo el tema de las inscripciones. Como todo se fue, tendría que haber, si empezábamos normal, sí. Ahí me preguntan ahí cuando el tema de ecología y recursos naturales va a empezar esta semana también. Pero todavía no se generó el aula, el aula virtual, se estaría generando hoy o mañana, ya tendría que aparecer, si no hay problemas. La están generando. Pero sí, o sea, los profesores son los mismos, para ecología es el de biología que tuvieron y recursos naturales la otra profe
de problemática ambiental. Así que los horarios, los días son los mismos, cambian las materias nada más, pero siguen los mismos días. Buenas noches, profesor. Una consulta. Sí, A mí no me llegó ningún mail para que me tenían que escribir ni nada. Yo entraba siempre a la otra página donde me sí, inscribí la primera vez a las materias y me salía como que no tenía ninguna asignatura para anotarme ni nada. Y ahora entré porque estuve con un problema y recién pude entrar ayer a la aplicación sería, y ahí me salió un mensaje del debería, algo así, el que Bedel. había que inscribirse, pero Sí, no me había salido, o sea, nunca me llegó ningún mail ni me había llegado nada, o sea, nunca entré a Badía, ese tampoco, porque no sabía que tenía que entrar. Hasta que mandó el mensaje privado, pero ya no podía anotarme. ¿Cómo se hace en ese caso? sí. Ahí le voy a preguntar ahora al Bedel. Ahora él trabaja desde 7 a 21 o algo, sí. Sí, yo le mandé un mensaje hoy temprano y estaba esperando también que sea a las 7 para ver cómo, Sí, o y sea, bueno, cómo se podía hacer. a ver, Pero el mail, quién lo envió? ¿Desde el sí, INSET o de dónde se mandó? Porque a mí no me llegó nada. sí, No, pero no mandaron un mail. O sea, te mandaban un mail para confirmar que te anotaste. Listo, listo, pero yo pensé que mandaban un mail para avisar que había que anotarse. Y yo entraba a la otra página y no me salía nada. Por eso que no estaba enterado cuando había que anotarse ni nada. No, no, era un mail de confirmación a las asignaturas. Gracias, gracias. Entonces ahora tengo que esperar a ver la respuesta del chico del BDL, no sé ni cómo se llama. Porque como el año Gustavo. pasado, o sea, el cuatrimestre pasado en todo el año no lo, o sea, todo el cuatrimestre no lo usamos porque no Sí, teníamos, yo no me acostumbré a que tenía que entrar ahí para ver novedades o algo. claro, sí, sí. Él es el que maneja toda esa parte y él es el que pone las novedades. Y el Bedel sería como el preceptor, no sé qué, de antes cuando llega al secundario. El que maneja todas las inscripciones. Claro, pero lo entendí. Ahora cuando lo escribió dije, Sí, ahí entendí que era como que era, no sé, el preceptor y que había que preguntarle a él, pero como nunca habían mandado nada, desde ahí no sí, sí, entendía, como que no sabía realmente como que había que anotarse desde ahí. está bien. Bueno, ahí te va a contestar él seguramente, que es el que está más con ese tema. Bueno, empezamos con la clase de hoy, que la clase el tema que vamos a ver es fallas de formación de la corteza en general y dentro de ese tema de fallamiento. Bueno, como les decía, el tema de hoy es de formación cortical y bueno, todo lo que tiene asociado este tema de formación cortical es para que tengan una noción de este proceso, de estos procesos que afectan a la corteza generalmente. Y bueno, que es bueno saber estos temas como un tema básico de geología. Más adelante van a tener una materia que se llama geología estructural en segundo año. Y bueno, esto es como una base, una pequeña base para que ya tengan una noción sobre eso. No sé si alguna vez escucharon hablar del tema de las fallas, los pliegues de las rocas, o vieron alguna vez en el campo o en alguna montaña.
Bueno, el tema este de deformación cortical, lo que se tiene en cuenta es la unidad de medida para los esfuerzos o las fuerzas que se someten sobre una roca. Se tiene en cuenta la fuerza que se ejerce y se mide en la magnitud de fuerza, o sea, kilogramos, puede ser en kilogramos, y la fuerza que se aplica sobre un área. Esa área está medida en centímetros cúbicos para este caso. Puede ser en cualquier medida de área, pero la que más se usa es esta, kilogramos sobre centímetros cúbicos. Y en este ejemplo tenemos una fuerza de 2 kilos que se aplica sobre un área de 1 centímetro cuadrado. Y las fuerzas resultantes, si descomponemos esas fuerzas, tenemos una fuerza normal a la superficie y otra fuerza que es la fuerza paralela a la superficie, la normal y la paralela. La fuerza normal se denomina sigma, y la fórmula sería la fuerza, como habíamos dicho, sobre el área. Y la otra fuerza, la que es paralela a la superficie, se llama esfuerzo de corte, o tau, en letras griegas. Y es la fuerza paralela, para este caso que estamos aplicando, a la superficie sobre el área. El esfuerzo de corte o tau también se le llama esfuerzo de cizalla o tangencial. Y el esfuerzo normal o sigma, pues se puede llamar, le dicen el sigma o el normal a la superficie. Esas son las dos fuerzas que se descomponen, ¿no? Cuando se le aplican un esfuerzo a una roca. Bueno, cuando yo aplico un esfuerzo a una roca, se produce una contracción, se contrae, o una extensión. Esa contracción o extensión puede ser transitoria o puede ser permanente, depende de la roca, del tipo de roca que tenga, la presión y la temperatura a la que esté sometida. También la litología de la roca, si es una roca sedimentaria, si es una roca ígnea, se comportan de diferentes maneras. Y ahí, si la deformación es permanente, me genera estructuras tectónicas, que son el caso de los pliegues, diaclasas y fallas. Eso se denomina deformación permanente. Porque yo puedo aplicar una deformación a la roca y la roca se deforma, se acorta, pero cuando yo ceso ese esfuerzo, esa fuerza que le estoy aplicando, la roca puede volver a su estado original, como un elástico. Algunas rocas se comportan así, pero otras no. Ya se deforman permanentemente y forman estas estructuras denominadas tectónicas como los pliegues y las fallas. Y bueno, todo esto, como vimos, todo esto tiene que ver con la tectónica de las placas. Todos estos esfuerzos están relacionados a todos los movimientos de las placas tectónicas en diferentes ambientes, con diferentes rocas, diferentes presiones y temperaturas, pero de acuerdo a esa dinámica de la tectónica de placas, me generan todas estas estructuras tectónicas que son comunes en las rocas de la litósfera. Acá podemos observar los 3 tipos de esfuerzos que tenemos. El esfuerzo de tensión, que sería este. Si yo tengo un cubo de roca, el esfuerzo de tensión tienden a dividirlo. Las fuerzas se aplican sobre una misma recta, pero en direcciones opuestas. Entonces acá tenemos unos esfuerzos de tensión. Esto es un cubo de roca. También tenemos esfuerzos compresivos. Son como el anterior, pero se aplican en la misma dirección. Sobre la misma recta, en la misma dirección. Comprimen mi cubo de roca. Y el tercer tipo es el esfuerzo de cizalla o cupla, o de corte, y esto me genera una distorsión del cubo, como una deformación.
actúan en en direcciones opuestas en un mismo plano, pero no sobre la misma recta. Esos son los tres tipos de esfuerzos. Ahora vamos a hablar sobre lo que era la deformación plástica y elástica. Como les decía, que las rocas se pueden comportar como un elástico, que tienen un punto que como un elástico vos lo estirás y lo soltás y va a volver a su punto inicial. Y si fuese plástico, es como una plastilina que se estira, se estira, se estira, se estira, y llega a un punto que se va a quebrar, se va a romper. Un punto de ruptura. Y las rocas tienen un comportamiento similar. En este gráfico lo que tenemos es para dos tipos de roca. Es un diagrama de deformación en el eje de las X, donde me mide el porcentaje de acortamiento. Y acá el esfuerzo, la fuerza que le aplico a la roca en kilogramos sobre centímetros cúbicos. Si yo tengo una roca que es tipo frágil, o sea que se comporta frágil, que se va a romper rápidamente, como lo dice este gráfico. No se llega a este punto, rápidamente crece su ecuación de la recta y llega al punto de ruptura. En cambio, si la roca es de tipo es dúctil, se sigue deformando, se deforma más. Acá tenemos deformación, se sigue deformando y acá se empieza ya a comportar como plástico hasta que llega a un punto que se rompe. Estos serían los dos grandes tipos de deformaciones que tenemos en las rocas. Para rocas frágiles sería este, y para rocas dúctiles. Esas rocas, las frágiles, como dice acá en el tipo A, no experimentan la parte de deformación plástica, se rompen antes. También toda esta parte ya sería la parte de deformación plástica. Como que fluyen. Como podría decirse así, como la roca tiene tanta presión y temperatura que fluye. Vamos a ver los esfuerzos principales que actúan en las rocas y el elipsoide de deformación, que es algo teórico también. En todo cuerpo de roca sometido a esfuerzos tenemos tres planos de esfuerzos y nuestra roca sería este dibujo. Tenemos acá nuestro esfuerzo principal o el máximo, que se llama sigma 1. Luego perpendicular a este tenemos el sigma 2, que es el esfuerzo intermedio. Y también a 90 grados tenemos el sigma 3, que es el esfuerzo principal mínimo. Estos son los tres esfuerzos que actúan en cualquier roca. Esto es algo teórico que se estudian en laboratorios. Todas estas muestras se someten a esfuerzos con máquinas que miden estos tres esfuerzos principales. Son como prensas que pueden someter, rompen los cubos de roca, o testigos rotados, y hacen estos análisis que se usan mucho para saber, para minería o para el petróleo también, la resistencia de las rocas. Y esto es lo que decía ahí, el elipsoide de deformación, que también se utiliza esto como algo teórico, donde tenemos el sigma 3, que era el esfuerzo mayor, el sigma 1, que es el intermedio, y el 2, que es el más chico. Por ahí lo pueden ver en algún libro o algo, en algún lugar. Está.
los sigmas y cuando hablan de esas cosas. Las estructuras tectónicas, la deformación de las rocas produce estructuras tectónicas que son evidentes cuando hay planos y líneas de referencia, como pueden ser estratos o rocas sedimentarias o volcánicas, pero que que estén estratificadas, ¿no? Porque las volcánicas también pueden estar estratificadas, no solo las sedimentarias. Ahí podemos nosotros notar que podemos notar la deformación, porque tenemos una guía que sería nuestra superficie de estratificación. Si yo la deformo, a esa superficie se me va a curvar o se me va a partir. Entonces, a eso hace referencia, que es como una guía, mi superficie de estratificación. Esos planos que son horizontales, previos a la deformación, como consecuencia de eso se puede estudiar toda esta superficie y ver cuánto se deformó, cuánto se acortó, en qué parte se hizo más gruesa, cuánto se desplazó con respecto al punto original. Contrariamente, la deformación es menos perceptible en cuerpos masivos, como rocas ígneas plutónicas, porque no tenemos como una guía en una ígnea plutónica, por ejemplo, como en un granito. Es algo más masivo, como dice ahí. Y tenemos una clasificación para estructuras tectónicas que pueden ser continuas, como los pliegues, que son deformaciones de roca, y discontinuas, por ejemplo, las diaclasas, que son como fracturas pequeñas, o fallas, que son fracturas ya a más grande escala. Bueno, si tenemos las estructuras, ya es más complicado estudiar cuando tenemos rocas de tipo metamórficas, donde hay mucha presión y temperatura, debido a que ya esas guías y toda esa estratificación se nos borra, y se forma todo lo relacionado con lo metamórfico, que serían las rocas metamórficas. Tienen como características la esquistosidad, que son como láminas en las rocas, pero que no son las originales sedimentarias, son recristalizadas por el metamorfismo. La deformación también se hace una deformación diferente por toda esa presión y temperatura que tenemos, y generan nuevas estructuras que, bueno, es más difícil poder visualizar la deformación que en una roca sedimentaria o una volcánica que esté estratificada. Y tenemos el concepto de fragilidad, ya lo habíamos dicho. El concepto de roca competente. Una roca competente es una roca que ofrece resistencia a la deformación, por ejemplo, un granito o una arenisca corzosa, son rocas duras o incompetentes, son poco resistentes a la deformación, por ejemplo, las arcillas o las evaporitas. Las evaporitas, ¿saben cuáles son? ¿Qué roca es una evaporita? ¿Alguien sabe? ¿Un ejemplo? Hola, chicos. ¿Alguien sabe, escucha hablar sobre evaporitas? ¿Qué es? ¿Qué roca puede ser? ¿O algo No, conocido? profe, nunca la escuché. Algo que usamos todos los días como condimento. La sal. Sí, la sal iba a decir justo. Alita se llama en realidad la roca. Cloruro de sodio. El litio. También hay que tener en cuenta, bueno, que la competencia de las rocas es una condición variable en función, como habíamos dicho, de la presión, temperatura y composición de las soluciones circundantes que andan dando vueltas donde se forma la roca.
Y como les decía, las estructuras tectónicas, las simples son los pliegues, diaclasas y las fallas, y se producen en los niveles de la corteza superior. Y la importancia es que estos, por ejemplo, los pliegues son lugares de reservorios de hidrocarburos, o trampas de hidrocarburos, le dicen. Son lugares donde se acumulan, siempre se buscan los pliegues, y en esa zona se perfora. Y también las fallas son zonas donde también son lugares de migración de hidrocarburos, y también están asociadas algunas veces a lugares de acumulación de hidrocarburos, porque actúan como sellos. En la zona de falla la roca se sella y no deja escapar el hidrocarburo, y se acumula en esa zona. Por eso es importante para yacimientos minerales de hidrocarburos y minería también. También es importante para el estudio de las obras de ingeniería, porque si nosotros tenemos una zona de falla donde queremos poner una represa, por ejemplo, un embalse, va a ser bastante complicado porque por ahí se nos va a ir el agua. Tendríamos que identificar esa zona y llenar, o sea, hacerle todas cortinas de cemento, perforar e inyectarle cemento. Si es muy grande la falla, va a ser un poco caro hacerlo, quizás sea imposible. También, bueno, en los caminos y eso, también si tendríamos una falla, pues esas fallas se pueden reactivar y pueden romper los caminos también. Si hay algún sismo o algún movimiento, o la falla tiene movimiento, va a generar problemas en esa construcción de un puente o una ruta. Eh, las fallas, los pliegues y todo este tipo de estructuras, se las mide siempre con respecto al norte, con una brújula geológica. Se mide el norte, con respecto al norte, el rumbo y la inclinación sobre un plano horizontal con respecto al rumbo. Sería este dibujito que está acá. Yo tengo un plano, tengo este sería un plano horizontal, un plano vertical, un plano vertical y uno horizontal. Y mi roca sería esta, o mi plano de interés. Yo sé que el rumbo se mide con respecto al norte, y la intersección de mi plano de interés, que sería este marrón rojizo, con un plano horizontal, que es esta cajita cuadrada. Es el ángulo que se forma entre esos dos, con respecto al norte. Ese es el rumbo. Y la inclinación o buzamiento se mide a 90, perpendicular a este plano, pero sobre un plano vertical. Y a este ángulo beta, que forma con la horizontal a ser cortado por un plano perpendicular, un plano vertical perpendicular al rumbo. Si yo mi plano a 90 grados, tengo mi inclinación cortada con un plano vertical. Esto se mide a todas estas estructuras como los pliegues, las fallas, diaclasa, lo que sea. Cualquier estructura que esté en el campo, cuando uno va al campo a relevar las superficies, a ver rocas, a estudiarlas, se hace este tipo de trabajo de medir las estructuras. Y bueno, son datos importantes, el rumbo y la inclinación, para luego hacer mapas, identificar todas las estructuras que puedan, depende del tamaño, ¿no? Y la escala de trabajo que sea. Acá tenemos
la representación como si fuese un mapa. Es un mapa en planta. Cuando, no sé si conocen el término en planta, significa visto desde arriba. Cuando alguien dice es un corte en planta, es como que lo estoy mirando de arriba. Como un mapa. Un mapa es algo que se ve desde arriba. En este caso, nuestra roca sería esto. Acá me está indicando que el norte está hasta allá. Y este dibujo, esta rastra, es el rumbo y la inclinación. El rumbo es norte, o sea, norte es 0 grados o 360 grados. Y mi inclinación son 60 grados. De esta estructura inclina 60. Si acá lo ven, acá arriba se ve en un corte. Esto visto desde arriba y esto acá, esto sería lo mismo de acá, pero acá es el lateral, como un corte. En un corte, cuando usted, de un perfil geológico sería esto. Y acá, estos son los 60 grados que está inclinando esta estructura. Si mi estructura es horizontal, se utiliza este símbolo. Y si la estructura no está inclinada, es vertical en realidad, se utiliza este símbolo. Vieron que acá el ángulo es de 90 grados. Es vertical, acá es horizontal y acá está inclinada. Son las nomenclaturas que se utilizan. Y acá me está diciendo que inclina para este lado, como está vieron que tiene acá 90 grados, como le decía que la inclinación se mide a 90 grados con respecto al rumbo. Mi rumbo sería norte 360, que de 0 a 360 sería acá. Y a 90 grados, por eso está esto, inclina 60 grados hacia el este. Si el norte está acá, la derecha está, para acá tenemos el este, oeste y sur. Así que inclina 60 grados al este. Vamos a ver hablar un poquito de los pliegues ante esfuerzos compresivos previos si nosotros tenemos una zona de esfuerzos compresivos, por ejemplo, por la tectónica de placas y todos los esfuerzos que generan ese movimiento, tenemos compresión, o podemos tener extensión. Bueno, en este caso sí tenemos compresión. Antes de la ruptura de las rocas, la roca se puede deformar, formando estas ondulaciones denominadas pliegues. Acá tenemos esta deformación. Un pliegue anticlinal, un sinclinal. Un pliegue anticlinal es cuando la parte superior de la roca que se deformó es convexa, como en este caso, y la parte cóncava, o como un valle, es el sinclinal. Por el anticlinal sería así, convexa, y cóncava, la parte que se denomina sinclinal. Anticlinal, sinclinal, anticlinal de vuelta. Las dimensiones de esta estructura pueden ser de centímetros hasta miles de metros. Depende de la zona, la roca y el esfuerzo que se haya sometido. Lo que podemos identificar en estas estructuras, podemos ir a la longitud de onda, que es el pliegue, que sería un ciclo completo del anticlinal al sinclinal, y la amplitud, que sería desde la parte más alta del anticlinal hasta el punto de inflexión. Los pliegues, las partes de un pliegue, tenemos acá esta figura. Tenemos, esto sería nuestro pliegue, para este caso sería un pliegue anticlinal. Acá tenemos el plano axial, que es un plano imaginario, que el contacto entre el plano axial y mi pliegue me forma el eje del pliegue,
que sería esta línea imaginaria en contacto entre este plano y mi pliegue, entre A y B. Los laterales del pliegue son los flancos o limbo, y la parte acá superior de los del pliegue sería la charnela. Las charnelas serían los puntos de máxima curvatura de mi pliegue. Y si yo tengo una sucesión de una roca sedimentaria, por ejemplo, para este caso, esto sería un pliegue anticlinal, que es convexo, y este sería mi pliegue sinclinal, que es cóncavo. Las rocas más en un pliegue anticlinal, las rocas más viejas están en el núcleo, y para un pliegue sinclinal, las más jóvenes las vemos en el núcleo. Porque están las más jóvenes. Si yo erosiono todo este núcleo hasta acá, yo voy a tener rápidamente, voy a poder ver las rocas más antiguas. Y acá están más profundas, más en profundidad. Las rocas más antiguas. En el centro de mi pliegue. Generalmente para lo que es el petróleo, lo que se busca es este tipo de estructura. Un anticlinal para perforar. Acá el hidrocarburo se puede acomodar en esta parte, entonces perforan acá para extraer desde acá. Perforan otro pozo acá, a los laterales, y por esto puede tener fallas o un montón de cosas más. La geometría de los pliegues, tenemos distintas geometrías. Determina si el pliegue la geometría depende de los laterales o los limbos, cómo inclinan. Un pliegue puede ser asimétrico. Simétrico en realidad, el primero. Los limbos inclinan con sentido opuesto, pero con el mismo ángulo. En el B, acá ya inclinan con diferente ángulo. En el B inclinan con diferente ángulo, ya sería un pliegue asimétrico o volcado. El C es un recumbente, anticlinal recumbente. Los limbos están en posición horizontal ya. Y este es un recumbente replegado, como muy complicado ya. Sería este, encima es un pliegue, se plegó. A ver, formado. Acá tenemos un ejemplo de un pliegue asimétrico visto en un block diagrama, se llama esto. Es un mapa. Acá estamos viendo la parte de superficie, este sería un corte. Donde tenemos un pliegue volcado y cómo lo veríamos en superficie, cómo veríamos las rocas si nosotros vamos caminando. Y este tipo de pliegue así sería como es un anticlinal, pero está volcado. Es convexo. Vieron que los estratos van así. De este lado, en mis estratos tienen una inclinación de 65 grados. Y el anterior y del otro flanco tienen 50. Tienen dos diferencias de 15 grados de inclinación. Este está mucho más vertical. Y esto, para este tipo de pliegues así asimétricos o volcados, me indican de dónde viene mi esfuerzo regional, ¿no? Por ejemplo, si yo como acá en los Andes, el esfuerzo vendría del oeste, y me indica que porque esta parte está más inclinada, significa que el esfuerzo viene para este lado. O sea, mi fuerza está viniendo del oeste hacia el este. Eso se